Bienvenidos al podcast de Iglesia Vida Delicia. En este espacio puedes encontrar los mensajes de nuestras reuniones de domingo. Nuestro propósito es compartir reflexiones que impacten nuestras vidas y nos impulsen a vivir como Jesús. Iglesia, bienvenidos este día. ¿Por qué no saludas a alguien alrededor de ti y le dices, bienvenido seas este día? Qué bueno que nos acompañas. Si eres la primera vez que nos acompañas aquí en Iglesia Vida, siéntete en casa, siéntete bienvenido, esta es tu casa. Bueno, pues las últimas horas, yo creo que hace 24 horas, estábamos recibiendo noticias de los acontecimientos que estaban pasando en Israel. Y bueno, el mensaje esta semana lo he cambiado como unas 3 veces. Y ya ayer fue el colmo, ¿verdad? Entonces, el tema de mi mensaje es, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con Israel? Y quiero leerte el Salmo 83, que es un salmo muy descriptivo de lo que está sucediendo. Y tiene mucho que ver lo que está pasando con Israel, con nosotros, porque tú y yo somos el Israel espiritual. Y vamos a ir viendo por qué tenemos esa relación y esta similitud y por qué Dios los hizo una nación tan especial, tan diferente a todas, y por qué nos debe de interesar orar por Israel. ¿Por qué nos debe de interesar lo que está sucediendo en las noticias cada vez que veamos y prendamos la televisión y que veamos las noticias, algo que esté pasando con la nación de Israel? Préstale mucha atención porque es algo muy importante y tiene mucho que ver con el día de nuestra salvación. ¿Cuántos lo creen? Bueno, en Salmo 83, hay un poquito más adelante, voy a empezar leyendo donde dice, ¿no oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Inventan intrigas astutas contra tu pueblo. Conspiran en contra de tus seres preciados. Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación. Destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Efectivamente, esta fue su decisión unánime. Firmaron un tratado de alianza en tu contra los edomitas y los ismaelitas, los moabitas y los agorenos. Edomitas, Edom son los descendientes de Esaú, que viene siendo la nación de Irán. Y los ismaelitas, pues son los que todos conocemos como palestinos. Palestinos significa filisteos. Y todas estas naciones que siempre han estado en conflicto con Israel, pues hoy en día iban nuevamente a retomar este conflicto, pero de una escala mayor, en una escala mayor. Obviamente la nación de Irán no es una nación árabe. Los iraníes son una nación completamente diferente al pueblo árabe y ellos pues son chiitas y son persas. Los persas, al principio había un Shah en la nación de Irán y este Shah se la llevaba bien, ¿verdad? No era Shah de cha-cha-cha, ¿verdad? Así le decían a su líder como un rey, ¿no? Por decir así, un rey, pero ellos le decían Shah, quién sabe por qué. Pero bueno, este líder se llevaba muy bien con los judíos, se llevaba muy bien con Israel, pero ¿qué creen? Los líderes religiosos empezaron a decir que era un dictador y se levantaron en su contra y la famosa revolución islámica, se levantaron todos los ayatolas, ¿verdad? Y todos los líderes religiosos y le dieron un golpe de estado y tomaron la nación de Irán. Y desde entonces han gobernado el clero islámico en la nación de Irán, completamente extremistas, anticristianos y anti-Israel. Antijudaísmo. Todo lo que no es de acuerdo a su religión debe de morir según sus estatutos. Y ellos pues ahora han tomado esta decisión
Tan fuerte es esto que está pasando, y yo no sé si usted ha tomado a la ligera esto, pero tan fuerte es esta situación que hasta el presidente de los Estados Unidos, teniendo una vacación en este fin de semana, decide irse a la Casa Blanca. Todos los gobiernos están así muy nerviosos. El Bitcoin se cayó el 8% en 3 segundos y empezó el petróleo a moverse, el precio, empezó todo a moverse. Porque todo depende de esta pequeña nación que tiene el tamaño del estado de Nueva Jersey, cabría aquí en el estado de Chihuahua, la nación de Israel, unas 2 o 3 veces, o más quizás. Es una nación muy pequeña. Fíjate en Primera de Crónicas 17:21. Hoy vamos a usar mucho la Biblia, Amén. Vamos a desempolvar ahí, pero y allá Luis lo voy a tener en carrilla, no en la pantalla. Primera de Crónicas 17:21 dice: ¿qué otra nación sobre la tierra es como tú, como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto, realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones que le impidieron el paso. Elegiste a Israel para ser tu pueblo para siempre, y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Dios eligió esta nación para redimirla. Desde tiempos muy antiguos, Israel se dio cuenta que el único Dios verdadero era Dios. Era Yahvé, Elohim, los diferentes nombres que ellos promulgan, Adonai, y varios nombres que declaran quién era. Pero Dios, al darse cuenta que esta nación, a través del patriarca Abraham, se dan cuenta de que es la nación que iba a comenzar, y Dios escoge a este hombre, Abraham, que al principio era un idólatra. Al principio adoraba a muchos dioses, pero de repente se da cuenta que en su colección de dioses que tenía, que el Dios verdadero y el único era este Dios tan increíble del cielo y de la tierra, que de repente él se atrevió a hablarle y a decirle: Abraham, te tengo una gran tarea, te tengo un llamado, Abraham. Y eso nos debe de sentirnos a ti y a mí identificados, porque así como Abraham era un hombre común y corriente, idólatra, igual tú y yo así fuimos, comunes y corrientes, pero Dios se atrevió a acercarnos a nosotros y se atrevió a venir a nosotros, y el evangelio de eso se trata. Dios se acerca al hombre. Todas las religiones es el hombre tratando de acercarse a Dios, pero el evangelio es Dios acercándose al hombre, viniendo a darle este mensaje de amor y de esperanza. Y le dijo a Abraham: de ti haré una gran nación, Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí estábamos incluidos usted y yo. Todo lo que Dios tenía, y es tan importante la nación de Israel hoy en día, porque es la raíz de un pacto que Dios hizo con Abraham, y primeramente lo hizo con el pueblo de Israel, físicamente lo hizo con ellos, y después de la herencia de ese pacto vino el Mesías esperado, Jesús, que viene a hacer un nuevo pacto en su sangre al dar su sacrificio en la cruz y al comprarnos a usted y a mí en la cruz del Calvario, y a darnos este nuevo pacto que nos hace libres de toda maldad. ¿Cuántos están agradecidos y pueden dar alabanza a Dios por darnos este nuevo pacto en su sangre? Dios le interesó esta nación, la singularidad de Israel, lo que la hace tan diferente a cualquier otra nación y que no se parece a otra nación, es porque Dios siempre empezó a hacer promesas. Primeramente le prometió a Moisés, Éxodo 19:6, les dijo: ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Esto se lo dijo a Moisés, y se parece mucho a lo que Dios nos dice a nosotros. Ustedes, Iglesia Vida,
serán un reino de personas que adoren a Dios siempre, que adoren a Dios, y serán una nación santa. Que es santo significa apartado para Dios. Santo significa apartado para Dios. Entonces, usted tal vez se ve al espejo y dijo, pues yo no me veo tan santo, pero ¿sabes qué? Has decidido seguir a Dios y Dios te dice, tú eres mío y de nadie más. Y la decisión es tuya y mía de decirle a Dios, Señor, yo soy tuyo. Y tú eres mío también. Y eso es santificarse a Dios y entregarse a Él, rendirnos, renunciar al pecado, dejarlo el pecado y seguir a Dios. Y así como Moisés obedeció a Dios, dejó los placeres de Egipto y renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón, y dijo, renuncio a todo ello por el vituperio de Cristo, y lo coloca en el cuadro de la fe en Hebreos 11, donde lo colocan siendo este hombre que renuncia a los placeres temporales del pecado para cumplir el propósito por el cual Dios le había llamado. Y de esa manera Dios salva a un pueblo esclavizado por 430 años, los redime, los salva, los lleva a su monte sagrado para convertirlos en una nación donde iban a cumplir los preceptos de Dios, donde iban a cumplir los propósitos de Dios. En el libro de Romanos, vámonos cientos de años adelante, en Romanos 9, versículo 4, el apóstol Pablo, siendo un teólogo, siendo una persona que sabía la escritura, Pablo en Romanos 9:4 dice esto, refiriéndose al pueblo de Israel, dice, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló, al pueblo de Israel les reveló su gloria. Luego dice, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Y el verso 5, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Pablo lo describe en este texto completamente. Ahí está todo. Ahí está todo resumido, lo que es el pueblo de Israel, al cual Dios adoptó como su pueblo preciado, escogido, pero se compara a ti y a mí también, porque tú y yo somos el Israel espiritual, y nos compete todo lo que le suceda a la nación de Israel, nos compete a ti y a mí. Cada vez que sucede un acontecimiento de esa magnitud, Dios nos está avisando y nos está diciendo, estoy dando cada vez un paso más hacia el rapto de mi iglesia. Estoy dando cada vez más un paso hacia el levantamiento de mi iglesia y la redención de los redimidos por la sangre de mi Hijo en la cruz del Calvario. Estoy dando un paso, acercándome hacia ese fabuloso día en que Él nos venga a redimir. Y esto se aplicará siempre a ti y a mí. Él nos adoptó, nos ha mostrado su gloria, nos ha mostrado su pacto, nos ha enseñado su ley. Nosotros estamos aquí para adorarle y estamos aquí por sus promesas. También estamos aquí por sus promesas. Ya no hacemos rituales, ya no hacemos ninguna otra cosa. No necesitamos convertirnos al judaísmo ni hacer los rituales que ellos hacen, no. Pero necesitamos amar la nación de Israel. Ahorita hay un movimiento completamente anarquista, sobre todo en todas las universidades. Lo puede ver en las universidades de Estados Unidos, y aquí también lo hay, donde todo mundo se levanta en pro de Palestina y poniendo a Israel como los malos, los enemigos, y hay un movimiento nuevamente de antisemitismo y de odio, igual como sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial, poniendo a los judíos como algo malo y algo perverso. Pero déjame decirte que es lo que iba a suceder. Nuevamente el espíritu de anticristo se ha levantado en contra del pueblo de Israel y en contra de su iglesia. Se levantará, y solamente nos está diciendo una cosa: el Señor viene pronto. Él viene pronto por su iglesia, y tú y yo vamos a estar listos para ese día, listos
para ese día tan glorioso. A través del pueblo judío y de la nación de Israel vino el Salvador del mundo. Déjame darte una noticia, Jesús no era cristiano. ¿Qué? Entonces se rasgarán las vestiduras, se persinarán y de todo, ¿verdad? Jesús no era cristiano, era judío. Era judío y llevaba los preceptos del judaísmo. Y fíjate, fue judío aquí en la tierra. Y vamos a ver cómo es su comportamiento en el cielo. El apóstol Juan, al tener la revelación del Apocalipsis, vemos que ve una visión en un futuro que ni siquiera ha llegado todavía, pero ve al Señor en una majestad en Apocalipsis 5. Vayamos ahí, Apocalipsis 5:1, dice: vi en la mano, perdóneme, aquí lo voy a leer en esta versión. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y el rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que clamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Hizo esta pregunta. Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar, dice el apóstol Juan, y comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, mocoso, ¿verdad? Deja de llorar. Mira, dice, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y aquí hay algo muy, muy hermoso, y es que Jesús fue judío aquí en la tierra y sigue siendo judío allá en el cielo. Por eso se identifica a él como el león de la tribu de Judá. Él hubiera dicho: aquí está Cristo, el rey de reyes y todo eso. Hubieran dicho, pero no, él quiso que se identificara como el león de la tribu de Judá. El redentor judío, el redentor, él dice, en otra versión dice, la raíz de David. Él quería que se dijera su linaje, de dónde venía él, desde la familia de David, para cumplir la profecía que le había hecho el rey David hace cientos de años. De tu linaje, David, vendrá el Salvador. De tu linaje, rey David, vendrá el Redentor. Y en el cielo, en Apocalipsis 5, vemos que él se identifica como el león de la tribu de Judá. Y Judá, de la palabra Judá vienen los judíos, la palabra judíos. Qué gran revelación, ¿verdad? Judíos, viene de Judá, la tribu de Judá. Y Jesús dice: hey, yo soy de esa tribu, sigo siendo de esa tribu, sigo siendo. Y yo me imagino, y por eso dice la Escritura, que no volverá como un cordero, sino volverá como un león. Y ay de aquel que se quiera poner en contra de la nación de Israel, porque el león rugirá. Y cuando él ruja, ay de sus enemigos. Hay de aquellos que se levantan en aquellos lugares y diciendo y declarando un antisemitismo, y declarando de que los judíos son malvados y esto y lo otro. Y no quiero decir de que sean una pera en dulce los judíos y que no cometen errores, claro que sí. No quiere decir que odiamos a los palestinos y que Dios odia a los palestinos, no. Dios ama a todos. Pero Dios hizo un pacto con la nación de Israel y les hizo una promesa que Dios, cueste lo que cueste, va a cumplir esa promesa. Va a cumplir. La raíz de David fue una promesa que Dios hizo. Cuando Dios, en Juan 4:22, cuando Jesús tiene ese encuentro en el pozo, que va a tomar agua en ese pozo, y se encuentra la mujer samaritana, y que están hablando un montón de cosas ahí de la adoración y bla, bla, bla. Pero le dicen Juan 4:22, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Como dando a entender, ahora aquí estoy yo para que te des cuenta, ¿no? Mientras que nosotros los judíos, dice Jesús de él, conocemos bien a quién adoramos. Y le dice esta palabra:
porque la salvación viene por medio de los judíos. No dice por medio del judaísmo, dice por medio de los judíos, que Él, siendo judío, vino a esta tierra a vivir como un judío, a cumplir muchos tal vez de los rituales al principio, pero después vino a poner un parteaguas en la historia de la humanidad y a decir: esta es la nación que yo he amado. Y por eso su gran lamento al estar enfrente de la ciudad de Jerusalén, y el versículo más corto de la Biblia es: Jesús lloró. Cuando se paró enfrente de Jerusalén y llora y dice: oh, Jerusalén, si tan solo conocieras lo que te pudiera dar paz. Si tan solo conocieras. Porque vendrán unos y te destruirán. Y sabemos que todas las profecías se cumplieron acerca de esto. Todo eso se cumplió. La salvación viene de los judíos. Un Dios espíritu se puso un traje de carne y hueso y eligió a este pueblo para que pudiera vivir. Y ¿sabes qué? Él lo hizo y no le pidió permiso a nadie. Dios hace lo que le place y Él escogió ese pueblo porque habían tenido esta revelación. Todas las demás naciones en el globo terráqueo andaban adorando el sol, la luna, las estrellas, cosas creadas, y decían: sabemos que hay un Dios y necesitamos derramar sangre para aplacar su ira, y derramaban sangres aquí. Mis antepasados mayas, ¿verdad? Derramaban sangre, de antepasados aztecas, de algunos derramaban sangre. Y ¿sabes qué? Estaban porque trataban de saciar la sangre, de saciar con la sangre aquella deidad que no conocían, pero nada de eso era necesario, porque el único que tenía que derramar la sangre era el Hijo de Dios, el Dios verdadero, derramar su sangre por ti y por mí. Él eligió a venir. En Deuteronomio 7:7 escogió, y nos dice aquí por qué escogió a Israel. Deuteronomio 7:7 dice: el Señor no te dio su amor a Israel, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Y esa es nuestra historia. Dios nos eligió a nosotros no porque éramos los más inteligentes, no porque éramos los más bonitos, no porque éramos los más capaces, ni los más santos, ni los con más capacidad intelectual. No, nos eligió porque éramos lo más pequeño, y en otra versión dice porque éramos lo más insignificante. Por eso te eligió a Dios. Por eso me eligió a Dios. Por eso eligió a Israel, porque era la nación más insignificante de todas. Había naciones más poderosas militarmente, había naciones más grandes, había naciones más ricas, había naciones con mayor conocimiento, pero ¿sabes qué? Eligió la nación de Israel por ser insignificante. Y esa es la historia tuya y mía. Dios nos eligió por amor. Dios nos eligió para que su gloria fuera mayor al rescatarnos, al ser lo más pequeño, lo más miserable, lo más rechazado de este mundo tal vez, o lo que más sufrió de este mundo. Tal vez tú puedes decir: yo era la persona que más ha sufrido, yo era la persona que más han despreciado y que más ha aguantado vara de muchas situaciones. Por eso te eligió Dios. Por eso nos eligió, porque no teníamos nada en especial, más que Él eligió amarnos. Y este es este paralelo espiritual. Entonces elige por este amor. Yo te elijo y no me importa quién diga. Tal vez haya personas que tú no les caigas bien. Tal vez haya personas que tú piensen tontería y media de ti, pero a Dios no le importa eso y dice: yo te elijo a ti. Tal vez haya personas que no creen en ti, que nunca han creído en ti, que piensen un montón de cosas terribles en contra de ti, pero Dios te sigue diciendo: yo te elijo. Yo te elijo, tú eres mi especial tesoro. Yo te redimí, te rescaté, te restauré, te puse nombre, te di redención y ahora eres mi hijo, mi hija. ¿Cuántos nos alegramos por eso? Gracias a Dios que Él nos eligió. Y no nosotros a Él. Cualquiera que diga: no, es que yo elegí venir aquí.
equivocadamente pensamos, Él nos eligió a nosotros. Él nos atrajo con cuerdas de amor. Él nos atrajo, nos trajo de una u otra forma y pensamos muchas veces, yo fui, mi fe, mi decisión, yo vine, no, que fulanito me invitó. Todo eso fueron cosas que Dios utilizó, pero Él te eligió. Él te llamó, Él te vio desde el vientre de tu madre. Él te vio que eras suyo por siempre. Génesis 12:3. Y aquí viene la bendición que Dios declaró sobre la nación de Israel y sobre el pueblo judío. Y es algo en el que debemos de ponerle mucho cuidado. Porque dice en Génesis 12, verso 3, bendeciré a quien te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Otra característica que vemos de la nación de Israel es que toda la bendición que tú y yo tenemos hoy aquí en el presente viene de Dios, pero viene a través de la bendición que Dios le da a Israel. Por eso no podemos decir, que estén tirando cohetes, no me importa, ¿verdad? No me importa. No podemos ser indiferentes, no podemos pensar porque nuestra bendición viene del pueblo judío. Nuestra raíz viene del judaísmo. No somos judíos, o tal vez algunos tendrán un vestigio en el ADN, pero ¿sabes qué? Lo que importa es que el ADN espiritual sí lo tenemos todos. El ADN espiritual es el que importa y es el que Dios nos hizo a través del pacto de la promesa que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No podemos maldecir a la nación de Israel. Ahí hubo un presidente, ¿verdad?, que una vez se le ocurrió decir, maldigo al pueblo de Israel y al pueblo judío. Y al mes resultó con un cáncer terrible y murió. Y ahora pasó a la historia. Ahí hubo otro loco, ¿verdad?, que dijo, vamos a tener, Hitler dijo, vamos a hacer un raid que va a durar 1000 años. Y su raid no duró más que unos 4 o 5 años tal vez. Porque se le ocurrió la brillante idea de eliminar al pueblo judío, de decir, esta raza es una raza inferior y vamos a eliminarla. Y tenía un odio, un antisemitismo, un odio. Y después de 4 siglos que Cracovia, Polonia, había sido judía, él se le ocurre la brillante idea de invadir ese lugar, de llegar hacia ellos y a decirles, vamos a eliminarlos a todos, a meterlos en hornos ardiendo, a quemarlos como que fueran basura, a matar a las mujeres embarazadas, a abrir sus vientres y meterles gatos, a ver qué pasaba, a hacer tontería y media metiéndoles alquitrán, chapopote, caliente en todos los orificios, a ver qué sucedía. Y aberraciones tan terribles como que estuvieran en el infierno. ¿Por qué? Porque era el espíritu de maldad, de anticristo, de antisemitismo. Y todo el que se le ha ocurrido atentar contra el pueblo judío, ese imperio se desvanece. Ese reino, por más dinero que tenga, por más poder militar que tenga, por todo lo que tenga, va a desaparecer. Y hoy en día, déjame decirte una noticia, nadie ni nada va a sacar al pueblo de Israel en ese espacio que ha tomado de territorio. Nada, ni nadie. Y cuando todas las naciones se volteen, ahorita hay muchas naciones que apoyan a Israel, incluyendo Estados Unidos, pero algún día va a suceder tal vez algo que, y es profetizado, es algo que tiene que pasar, que algo va a suceder que todas las naciones se van a poner en contra de Israel. Todas, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Francia, incluyendo todos los países de la OTAN que apoyan a Israel, van a molestarse con Israel y se van a voltear en contra. Esto que sucedió anoche para nosotros es un preámbulo, puede ser un preámbulo, porque ahorita, la decisión la tiene Israel de quedarse, bueno, ahí muere. O decir, te atreviste a tocarme y te atreviste a mandar drones y proyectiles encima de gente inocente. Ahora vas a ver el poder que tengo. Entonces, así está la cosa. Si eso continúa,
Si eso continúa, las demás naciones, por más que le digan, no, Israel, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ellos lo van a hacer porque dice, tenemos derecho a defendernos. Una vez quisieron aniquilarnos y vinieron los nazis y mataron 6 millones de judíos, ya no lo van a volver a hacer. Y se armaron y dijeron, no la van a volver a hacer. Pero todo esto tiene que acontecer para que se cumpla la palabra. Por eso dice la Escritura que cuando todas las naciones vengan en contra de Israel, aparecerá el león de la tribu de Judá. Aparecerá en el cielo. Aparecerá en una nube, en un caballo blanco. Aparecerá montado en un caballo blanco. Para los que no sabían que había animales en el cielo, pues sí lo hay. Hay caballos, pues yo me imagino que ha de haber otra cosa. ¿Cómo serán las caballerizas del cielo? Y Jesús tiene su caballo ahí reservado. Guárdenmelo porque es el que voy a usar cuando rompa la atmósfera terrestre. Cuando invada la atmósfera terrestre, iré montado sobre este caballo blanco, y dice que tendrá una vara de hierro en su mano y en su otra mano tendrá una espada. Ya no va a venir como un corderito inocente, ahora vendrá como un poderoso guerrero a defender a su pueblo Israel, a defender a su nación. Entonces dice la Escritura que todas las naciones de la tierra se lamentarán cuando vean al Hijo de Dios viniendo. ¿Se fijaron cómo televisaron el eclipse la semana pasada? Y cómo todas las redes sociales y todo estaba en vivo viendo, y ya va a ser el eclipse, ya va a ser el eclipse, y todos aplaudieron, ¿verdad? Y solo fue un eclipse, ¿verdad? No pasó nada. Muchos decían, ya es la venida de Cristo. Pues no era. Dice la Escritura que ni él sabe, solo el Padre sabe cuándo vendrá. Pero todo lo que está pasando es un preámbulo, es una preparación que nos dice, yo vengo pronto. No significa que Dios ama a unos y odia a otros. No odia. Él dice que Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Un día la nación de Israel va a darse cuenta que el verdadero Mesías era Jesús. Y hay un remanente ahí que ya cree que Jesús es el Hijo de Dios, que están esperando su segunda venida. Están esperando, hay un remanente que adora a Jesús. Y por ese remanente viene el Señor. Y nuestra actitud como iglesia es no menospreciar al pueblo judío. No somos más importantes que el pueblo judío. Muchos dicen, hay un movimiento, no sé si sabían, en el cristianismo, donde dicen de que debemos de ignorar ya todo esto, dejar al pueblo judío y que no nos debe de importar. Pero mira lo que dice Romanos 11:18. El apóstol Pablo hablando, gran teólogo, dice, así que no se jacten, le dice a la iglesia, a nosotros, no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes solo son una rama, no son la raíz. La raíz es el pueblo judío y la nación de Israel. Tú y yo solo somos ramas. Una rama depende de la raíz y una raíz depende de las ramas. Para la fotosíntesis, para el sol, para todo. Entonces una depende de otra. Ni somos más importantes ni menos importantes. Tanto el pueblo judío como la iglesia valemos lo mismo para Dios. Tenemos la misma importancia, y a pesar que ellos fue cegado su entendimiento para que tú y yo entráramos y fuéramos injertados, como dice aquí, en una rama que ni siquiera teníamos vela en el entierro, ¿verdad? Pero a Dios le plació decir, hey, van a ser injertados. Entramos de panzazo y aún así nos creemos superiores. No, hombre, por favor. Y todo esto que está sucediendo nos debe de llevar a una reflexión, y es ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos tú y yo? ¿Todavía estamos bronqueados con el prójimo?
Porque si Jesús viene, yo sí me quiero ir en el primer viaje. ¿Usted se quiere ir en el primer viaje? No, pues que yo no creo eso. Bueno, si no es verdad, yo no tengo nada que perder. Pero si es verdad, usted sí tiene mucho que perder. Yo prefiero creer. Todo eso es una realidad sobre el pueblo de Israel. Se profetizó que serían esclavos y serían liberados. Se profetizó que serían esclavos en Egipto por 430 años y fueron libertados. Se profetizó acerca de Moisés. Se profetizó que poseerían la tierra de Canaán y se volverían idólatras, que construirían un templo en Jerusalén, y sucedió tal como se dijo. Nabucodonosor destruyó los primeros templos, luego el otro templo de Salomón fue destruido. Incluso Jesús, cuando llegó y caminó por las calles de Jerusalén, y cuando les dije lo que mencioné ahorita, que Jesús lloró, y después les dije, no va a quedar muro ni piedra sobre ti, Jerusalén. Y eso se cumplió en el año 70, cuando Tito invadió con el imperio romano a Jerusalén de nuevo, y no quedó piedra sobre piedra, porque literalmente pusieron andamios en el templo y le pusieron mucha paja, mucha grama, mucha madera, y le prendieron fuego. Tal era el horno que deshizo las paredes del templo y se hizo arena. Y la profecía que dio Jesús se cumplió, no quedó nada. ¿Sabía usted que las 16 profecías que hay en la Biblia acerca de Israel, 16 profecías, se han cumplido 13? Solo quedan 3. Y una de ellas es que dice que los reinos del norte vendrán, hablando de Gog y Magog, lo que es Rusia, Persia, que es Irán. ¿Sabía usted que Irán es el que más abastece de drones y misiles a Rusia? ¿Sabía que Irán es el que abastece de armamento a Rusia? Y tienen una mancuerna, una mancomuna ahí. Es lo que la Biblia llama Gog y Magog, Rusia y China. Esa pequeña porción tan pequeña ha venido a convertirse en la manzana de la discordia. Pero es todo porque Dios lo dijo, porque las profecías se están cumpliendo. Y muchos vendrán y van a creer que eso no es verdad, pero más vale que tomemos en serio esto, porque nuestra redención está cerca. Jeremías 33 lo dice, de que llegarían a tomar posesión de esto. Dice, pues se acerca la hora cuando restableceré el bienestar de mi pueblo de Israel y Judá. Cuando fueron dispersados, fue profetizado de que iban a ser dispersados por todos lados, y en toda Europa se fueron. Pero ¿sabes qué? En el 14 de mayo de 1948 es el restablecimiento de la nación de Israel, y se cumple esta profecía de Jeremías 33, donde dice, pues se acerca la hora cuando restableceré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. Los traeré a casa, a esta tierra que di a sus antepasados, y volverán a poseerla. Yo, el Señor, he hablado. Antes de eso, era parte del imperio turco otomano, y no era parte de los palestinos. Ellos no tenían nivel en el entierro, vivían 2, 3 ahí, pero realmente pertenecía al imperio turco otomano. Y cuando el pueblo judío decide venir y hoy sí a cumplir esta profecía, se encendió el polvorín y ya todo el mundo quería el lugar, ya todo el mundo reclamaba. Pero por miles de años, 3000 años, el pueblo judío ha permanecido en esa tierra y les pertenece, porque Dios se las dio como herencia. Se la prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y Dios ha cumplido su palabra. Por eso Jesús, cuando dijo esta generación en Mateo 24, una generación es de 80 años. ¿Cuántos estaban vivos ya para 1948? Levante la mano. Para 1948, ¿cuántos ya estaban vivos? Levante la mano. Hay varios aquí. Para 1940, ¿qué significa eso? Es una generación. Una generación
es de 80 años. Desde el momento que Israel se convirtió en nación, han pasado 75 años. ¿Qué nos dice esto? Que esta generación está por acabar. Y yo sí creo. No sabemos fecha, ni damos fecha, ni nada de eso, pero sí creo que el tiempo se acerca. El tiempo se acerca y eso nos llama a ti y a mí a tener una seriedad de lo que estamos viviendo en el cristianismo. No es un tiempo para pasarla chido y ahí nomás. No, es un tiempo de tomar en serio que todas las cosas malvadas de nuestro corazón perverso se mueran de una vez por todas. Y que podamos decirle: Dios, yo soy tuyo y tú eres mío. Isaías 11:11 y el verso 12 dice: levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá entre los confines de la tierra. En el 14 de mayo de 1948, la ONU aprobó esta bandera, la bandera de Israel. Ellos aprobaron esta bandera y dijeron: bueno, si ya son una nación, vamos a aprobar esta bandera. El símbolo de la casa del rey David, esa estrella, significa el reinado del rey David. Y ¿sabes qué? Esta bandera, por eso era profetizada en Isaías 11:12, diciendo: levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. En cuanto levantaron la bandera, todos los judíos que estaban en Polonia, los que sobrevivieron al holocausto en Alemania, en diferentes lugares de Europa, de diferentes lugares de Rusia, de América, todos los que se habían venido, empezaron a migrar e irse a vivir a Israel, a esta tierra. Y para terminar, Isaías 68:8. Y aquí había esta profecía es milenaria, donde lo hace como una pregunta, como diciendo: ¿acaso pudiera ser posible? Pero vimos que sí fue. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? Déjame decirte que el 14 de mayo de 1948 se estableció el Estado de Israel en un solo día. ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. ¿De qué hijos habla? De la tribu de Israel. De todas las naciones vendrán y volverán a convertirse en nación. Pero esto nos llama a ti y a mi iglesia, que en un solo día Dios nos llamó a ti y a mí, estando dispersos, estando en la oscuridad, estando en maldad. Dios nos llamó, Dios nos rescató, y todo esto es para que Dios reciba la máxima gloria y el máximo honor. Yo creo que Cristo viene pronto. Él vendrá por su iglesia. Él vendrá, y este es un tiempo. Despierta, iglesia. Yo te pido que te pongas de pie en esta hora. Despierta, iglesia. Despierta de tu letargo. Despierta de la indolencia. Despierta de la apatía. Despierta. Esta tarde, ahora, despierta de todas esas cosas que el enemigo ha querido tenerte arrodillado y ha querido decirte: no vales nada, no puedes, no es cierto esto que estás viviendo. Pero Dios te dice: tú eres mío, yo te compré, yo te redimí, yo di el especial tesoro que yo tengo en el cielo, que era mi hijo en la cruz, y por eso tú eres mío, ni de nadie más. Señor, yo me he sentido de una u otra forma que no sabía cuál era mi dirección, cuál era mi rumbo. Pero una cosa sé: que yo quiero ir al cielo, que yo quiero conocerte. Y si es la primera vez que vas a hacer esta oración, hazla con fe, hazla con todo el corazón y dile: Señor, rindo mi vida, rindo mi corazón, rindo mis decisiones. Vengo ante tu cruz y rindo todo lo que soy.
Ya no quiero vivir en mis fuerzas. Quiero vivir una vida de honor para ti. Quiero vivir una vida real para ti, Señor. Quiero vivir, Señor, cerca de tu voluntad, cerca de tus planes. Quiero estar preparado para tu segunda venida. Quiero estar preparado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar preparado para ese día en que tú vuelvas. Quiero estar preparado y reconocer que el Hijo de Dios es mi Salvador y mi Señor, que murió en una cruz y se levantó al tercer día y venció a la oscuridad, a la muerte, y venció al imperio de la muerte. Gracias por salvarme. Gracias por redimirme. Gracias por darme esperanza para mi futuro. Iglesia, debemos de estar agradecidos, debemos de estar expectantes en todo lo que está pasando y todo lo que va a suceder. Son tiempos claves para tu vida y mi vida, para el destino de nuestra vida. En cualquier momento, si a Dios se le antoja, Él puede venir o Él puede hacer que se acabe todo esto en cualquier instante. El detalle es si vamos a estar listos y preparados o vamos a andar todavía con nuestros rollos y todavía con nuestras situaciones, dudando y pensando si Dios me ama o no me ama. No se trata de estar despenicando esa florecita. Se trata de estarle diciendo: Dios, yo soy tuyo y tú eres mío. Me rindo de una vez por todas. Me arrepiento de todo aquello que en mi vida pueda ser un peso, un lastre que me impida irme contigo. Nos arrepentimos, Señor, de todo pecado. Nos arrepentimos de todo aquello que nos separe de la gracia de Dios, de todo aquello que nos impida acercarnos. Toda amargura, todo resentimiento, todo odio en el corazón, todo aquello, Señor, que pueda ser un peso en nuestra vida, que nos impida tener una relación con Dios verdadera. Abandonemos eso. Abandonemos todo pecado, todo peso que nos asedia, dice el apóstol Pablo, y corramos la carrera para llegar a la meta. Dejamos a un lado todo peso, dejamos a un lado todo pecado, todo impedimento de nuestra vida, toda carga. Gracias por escuchar el mensaje del día de hoy. Si ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que puedas compartirlo con tus familiares y amigos. Nos vemos.